importante. Una ciudad puede nacer en un lugar determinado, pero es el camino el que la mantiene viva. Y dicen las viejas crónicas castellanas del siglo XVI, Mérida, a pesar de su abandono, tiene una puente que es la más pasajera que hay en estos reinos. La historia sigue pasando por aquí, los caminos siguen pasando. Y eso evitó pues, la decadencia total de una ciudad que desde luego no se mereció ese trato de la historia. Desde la Edad Media y después del Renacimiento siempre fue objeto de atención de eruditos, historiadores y arqueólogos que estudiaron de alguna manera sus restos. También como seña de la época de Carlos V, Felipe II, pues un detalle de prestigio era situar piezas relevantes en las fachadas de las casas para enfatizar la importancia de la misma. La nobleza emeritense, esta que está viviendo en el templo de Diana, no es casualidad que esté utilizando, formando parte de la construcción, no solamente la ubicación de este palacio, sino que luego formando parte de su palacio renacentista está utilizando columnas romanas, capiteles visigodos o romanos, etcétera. Pero eso es como diciendo, esta es la base, esta es mi base, esta es mi familia, este es mi linaje, estos somos nosotros, ¿no? Nos podemos remontar a épocas romanas. Entonces, eso siempre ha estado en la ciudad, reutilizar material constructivo romano para hacer otras cosas. Estamos hablando del siglo XVII. Se están reutilizando piezas romanas que se le está concediendo ese valor y por eso se reutilizan, no es casualidad. En el caso del hornito, pues una forma de decir, lo que antes era pagano ahora es cristiano. Luego también es muy interesante como en el siglo XVII la normativa municipal es pionera en el tema de la protección del patrimonio. Y es que hay un artículo específico donde se prohíbe sacar piedra de los monumentos bajo pena de cárcel, incautación de herramientas, de los bueyes, carros y multa. Siempre había interés por excavar el buque insignia de la arqueología emeritense, que es el teatro. Y de hecho, un gran hombre, badajocense, Manuel Godoy y Álvarez de Faria, llamado también el Príncipe de la Paz, que fue un extraordinario mecenas de la cultura, quiso hacer de Mérida una Pompeya. Y aquí destacó a un arqueólogo, Manuel de Villena y Mociño, para que dibujara una serie de láminas de edificios importantes de Mérida y excavara en el teatro, con tan buena suerte que se encontró el dintel con la inscripción de Agripa que marca la inauguración del edificio. Eso se vuelve a tapar y no reaparece hasta 1910, pero en ese momento se producen una serie de planos y una serie de artículos que acaban en museos y academias de Madrid y lo conocen los eruditos del momento. Son las primeras excavaciones que se hacen, con un sentido para poder conocer mejor los edificios, o sea, desescombrarlos para poderlos dibujar, para poder hacer sus planimetrías, como por ejemplo se hace en el teatro, se hace en el Arco de Trajano, pero también se hacen intervenciones para ver si encuentran objetos. No hay que olvidar que previamente a eso se había descubierto Pompeya unos años antes, y eso estaba todavía en la cultura española muy presente. Y el hecho de que Mérida pudiera aportar ese tipo de descubrimientos produce interés en determinadas personas. El Ayuntamiento de Mérida en 1724 determina que en la cabecera del puente allí se dispongan una serie de piezas arqueológicas para que todo el mundo vea la grandeza histórica de esta ciudad. Eso fue un buen antecedente, pero también el antecedente más importante fue el que a partir de mediados del siglo XVIII, en el siglo de las luces, en el convento de Jesús, actual Parador, crearon el Jardín de Antigüedades, que todavía existe. Gracias al esfuerzo de esos ilustrados en el siglo XVIII, que han venido a hacer toda esa planimetría, ¿no? Y la conciencia de que no solamente Mérida es importante por su monumento, sino también por las cosas que frecuentemente aparecen en el subsuelo y que hay que llevarlas a algún sitio, hay que guardarlas porque son también tienen valor, ¿no? Entonces se utiliza como lugar de almacenamiento la alcazaba, y se utiliza también un jardín de antigüedades, que era muy típico de la época, pero el hecho de guardar cosas que tienen interés. Mérida pasa por momentos muy difíciles, sobre todo en la Guerra de la Independencia. Destruyeron archivos, se destruyó muchísimos conventos,
se destruyeron muchísimas edificaciones. O sea, los franceses vinieron a destruir otra parte de la ciudad de Mérida. A finales del primer tercio del siglo XIX, el órgano arqueológico, el órgano de conservación de la cultura, son las comisiones provinciales de monumentos. Es decir, vamos a conservar lo que tenemos porque es la riqueza de esta ciudad, ¿no? Entonces ya aparece ahí la necesidad de tener un museo. Ya no es tenerlo al aire libre, sino tener un sitio que esté mejor cuidado, mejor preservado. El 26 de marzo de 1838, una Real Orden determina por fin que se cree el Museo de Mérida. Un museo que tenía que recoger todas las piezas que ofrecía con prodigalidad la ciudad. Y se establece, eso fue el 26 de marzo, unos meses más tarde, que la iglesia de Santa Clara, desamortizada, el producto de la desamortización de Mendizábal, sea el depósito. Lo pasó muy mal el museo en los primeros tiempos, porque tuvo que alternar el espacio de la iglesia con una escuela de niñas, con un almacén de harinas. El convento de Santa Clara es un espacio que está recién desamortizado y entonces se dedica a todo. El museo poco a poco se va arrinconando a un par de habitaciones, como mucho, que prácticamente se concentra en poquísimo. La sala de epigrafía, que le llamaban, y la sala de estatuaria, que también era muy reducida y toda en una especie de pollete continuo, colocada sin ningún criterio. Entre el siglo XVI y el siglo XVIII, la finalidad de venir a Mérida son razones prácticas, son razones técnicas. Vamos a estudiar, vamos a conocer bien, a plasmar cómo son esos edificios. Ya los románticos es otro deseo, es el deseo del viajar. Entonces hay una literatura de viajes muy importante, son muchos los extranjeros que están en movimiento. Pero en el siglo XVIII las academias envían una serie de personajes ilustres para que den cuenta de las ruinas que hay en Mérida, pero se encuentran, como diría Larra, pues, a un niño dormido en los brazos de un gigante. Eso era Mérida en el siglo XIX, cuando estuvo aquí Mariano José de Larra. Siempre ha habido piedras y pequeñas piezas de difícil encaje en los monumentos situadas en cualquier parte. Larra nos cuenta que cuando estuvo aquí, en una casa le aparece un mosaico romano, un mosaico increíble, con tan mala suerte que un adivino portugués, un zaurí, le dice a la señora que ahí debajo hay un tesoro. Es agujereado en varios sitios probando a ver dónde está el tesoro, ¿no? Entonces se produce un destrozo del mismo hasta que finalmente logran salvar lo que queda de él. Pero bueno, ejemplifica muy bien el tratamiento de un resto arqueológico en una mentalidad de la época donde no se le concede tanto valor a esas cosas. Este inmenso tesoro, que era realmente el mosaico, consigue rescatarse. Ahora mismo se puede ver en el Museo Nacional de Arte Romanos el mosaico nilótico, y es cierto que está roto, está por muchas partes, aunque la gente cuando lo ve piensa que bueno, que se ha roto porque son 2000 años lo que tiene, porque a lo mejor al levantarlo, y no, realmente se rompió por la codicia de algunos y la ignorancia de otros. Estamos en la casa del Mitreo, que nos va a gustar bastante verla. Verás ahora qué mosaico tan bonito. Cuando acabamos la parte de la parte geométrica, pues dijimos, bueno, pues un mosaico más, porque ya se habían descubierto algunos por allá en el otro lado, ¿no? Un mosaico más, pero luego nos dio la sorpresa cuando empezamos a descubrir el centro. Pues ese fue el motivo, la sorpresa, porque es uno de los mosaicos buenos que puede haber. Queda mucho por ver de la casa, ¿eh? Ahí hay un sitio que tiene casi 5 metros de altura. Se sacó bastante tierra, sí. 8 o 10 personas teníamos, no teníamos más. Se hizo en varias épocas, pues no era solo cavar, sino arrancar los mosaicos, claro está. Sí tiene dibujos también hechos en la pared algunos. Aquí mayormente nada más que la excavación de eso, y no aparecen los mosaicos y otra cosa, pero otra cosa no ha aparecido aquí. Aquí no ha aparecido nada. Queda por lo menos todo este trozo, quedarán bastantes sorpresas que vayan relacionadas con la casa. Ahora cuando se profundiza un poco ya queda mucho por ver en Mérida. Queda mucho por encontrar aquí. Tanto lo de Larra como el paso de algunos técnicos empeñados en levantar un poco el plano monumental de lo que quedaba de las ruinas emeritenses, instiga también en las autoridades la necesidad de mover, ¿no? Porque se veía que debajo de esas ruinas había cosas. Quizá aquí en Mérida el punto de inflexión lo marca el alcalde, el que fue alcalde, Pedro María Plano,
que es el primero que se empeña en derrotar a todo aquel que se empeña a su vez en llevarse las ruinas de la ciudad. En el siglo XIX Mérida tuvo un bajón tremendo. Se quedó en 6.000-7.000 habitantes, 8.000 habitantes, 9.000 habitantes, pero Mérida no despegaba. O sea, en el 98 se produce la gran debacle, no hemos perdido las colonias, hay una gran depresión de todo tipo, una gran crisis económica y mucho paro. Las cosas empiezan a tomar carta de naturaleza con la llegada de José Ramón Mélida, que era el hombre del momento, el hombre de la arqueología del momento, el padre de la arqueología clásica española, que después hemos seguido los que nos hemos dedicado a la arqueología clásica, somos herederos de su escuela de alguna manera. Bien, José Ramón Mélida, que nace en 1856 y muere en 1933, resume perfectamente lo que es un arqueólogo de corte decimonónico, es decir, una persona que hubo de formarse en la Escuela Superior de Diplomática, digamos el centro de instrucción o de formación donde los arqueólogos recibían conocimientos de latín, de griego, de arqueología, de palografía, de numismática, y después de pasar por la Escuela Superior de Diplomática, él entra en el Museo Arqueológico Nacional, donde ya tiene la oportunidad de formarse más con piezas arqueológicas. Fue novelista, fue un humanista en toda regla, una persona de una vocación universalista y contaba además con la experiencia acumulada en Numancia. Ese era su gran aval, de haber participado en las excavaciones de Numancia. Mélida llega a Badajoz en 1907 para hacer el catálogo monumental de la provincia de Badajoz y se da cuenta de que Mérida es un filón. Igual que se habían encargado a otros colegas suyos otras provincias, en Badajoz documenta desde el punto de vista de las piezas y de los pueblos toda la información arqueológica, documentó además palacios renacentistas y todo tipo de estructuras que llegaban hasta el siglo XVIII. Enseguida se enamora de la ciudad, vislumbra que hay un movimiento dentro de la sociedad emeritense de recuperación patrimonial seria y empieza a trabajar la posibilidad, la idea de excavar y de recuperar el teatro y el anfiteatro. Y con, lógicamente, el apoyo de una persona que va a ser fundamental en el discurrir de la historia del siglo XX en Mérida, que es Maximiliano Macía, el primer arqueólogo local, se puede decir, de esa primera mitad del siglo XX y que junto con Mélida van a hacer posible la recuperación del teatro a partir de su excavación desde 1910. Maximiliano Macías era el depositario de fondos del Ayuntamiento de Mérida y tenía algunos pequeños negocios, algunas propiedades con las que completaba, como era habitual en el momento, sus recursos económicos. No tenía estudios de arqueología ninguno, tenía unos contactos políticos excelentes y él, yo creo que se siente inmediatamente investido como el que va a conseguir por fin que se excave su ciudad y que esos monumentos salgan a la luz. Macías decide que a los 43 años se va a hacer licenciado en Historia y va a culminar sus estudios de arqueólogo para saber de qué está hablando. Mélida estuvo también interviniendo en Numancia, pero intervino en otros muchos sitios. O sea, Mérida era algo más de su trabajo que le habían encomendado. Había repartos de España para atenderla arqueológicamente, ¿no? Y utilizando el ferrocarril para llegar a los sitios. De alguna manera se dan todas las características para que sea una realidad. Hay un interés también desde el propio Estado, hay unas personas acordes, tanto en Madrid como en Mérida, que pueden desarrollar el proyecto y hay un escenario fundamental que todo el mundo está esperando para poder recuperar. El teatro y el anfiteatro estaban prácticamente cubiertos de tierra, que le